Ahí empiezo. Bueno, terminamos ya lo que es entonces hueso frontal. Repasarlo, Sofía, porque probablemente tipo ahora más tarde a la noche te voy a dar nuevamente otra clase y te voy a decir lo demás huesos del cráneo, ¿ok? Vamos a terminar todos los huesos del cráneo hoy, sí o sí. Y después repasarlo en tu tiempo libre. Y probablemente mañana terminemos los huesos de la cara, ¿ok? Y terminados los huesos de la cara del cráneo, te voy a dar un apunte de músculos. Es el apunte nomás, leer el apunte nomás directamente de músculos. Eh, Porque no me da tiempo de dar clasista eso. Y después, entre vos y yo, vamos a repasar tipo todo de una. Un día vamos a repasar todo de una porque ya será más rápido, ¿no? Pero para entonces tipo repasarlos, ¿ok? Bueno, vamos a entonces huesos etmoides. Tener paciencia nomás. A ver. Bueno, etmoides. Este hueso bastante largo, te aviso ya. Bueno, huesos etmoides. Nuevamente tenemos una posición anatómica, tenemos nuevamente una situación y tenemos nuevamente distintas estructuras que lo conforman. Dice, de la posición anatómica, la estructura piramidal hacia superior, ¿ok? Ahora vamos a mirar eso. Y el vértice de dicha estructura hacia anterior. Bueno, voy a compartir pantalla con mi celular y ahí muestro el etmoides. Quiere cualquiera. A ver, ya, acá está. Uy. Bueno, a ver, hueso frontal. Este no, no, tiro. A ver. Acá está, hueso etmoides. Bueno, accidente 12, acá está. Bueno, aquí carga. Este es el hueso etmoides, así como lo ven. ¿Estamos? Este es el hueso etmoides. Dice la posición anatómica, dice que la estructura piramidal hacia superior. La estructura piramidal hace referencia a esta que está en la parte de arriba. ¿Ok? A esta que si la miramos de costado, claramente tiene la apariencia de una pirámide. ¿Ok? Entonces, la estructura con forma de pirámide hacia superior, con vértice hacia anterior. Acá podemos ver la estructura entonces de la pirámide. Si la marcamos acá, esta sería la forma de la pirámide. Y podemos ver que entonces el vértice, que sería este, está hacia esta zona. ¿Ok? Y este sería anterior. ¿Por qué eso tenemos que decir dos características nuevamente? Porque el hueso etmoide es un hueso impar. ¿Ok? Y con eso ya terminamos de posicionar atómicamente. Entonces, estructura con forma de pirámide hacia superior y el vértice de dicha estructura piramidal hacia anterior. Y con eso ya terminamos de describir anatómicamente este hueso. Y ya podemos empezar a hablar de las caras, de sus estructuras, etc. Entonces, salgo acá y vamos a empezar a verlo en el texto. Entonces dice, presenta para su estudio los siguientes elementos. Una lámina vertical, acá voy a ir señalando con el dibujo del apunte esto. A ver, tengan paciencia. Acá está. Bueno, este es el etmoides. Es un esquema del etmoides. De un corte claramente frontal del mismo. ¿Ok? Tenemos entonces que el etmoides va a tener lo que es, como dice acá, una lámina vertical. Todo esto de acá es la lámina vertical del etmoides. ¿Ok?
Después dice que vamos a tener lo que es una lámina horizontal denominada lámina cribosa, que sería esta de acá, lo que está en negro. Esto que ustedes ven en negro sería la lámina horizontal o también llamada lámina cribosa. ¿Ok? Entonces tenemos lámina vertical, lámina horizontal. Y por último tenemos los dos laberintos etmoidales. Que los laberintos etmoidales serían estos bloques de acá. Entonces, estos cuatro son los segmentos que conforman al hueso etmoides. Vamos a hablar de cada una. Así es más fácil, está simplificado de esa forma que se habla en tipo de segmentos al etmoides. Entonces, tenemos un segmento vertical, un segmento horizontal y dos segmentos laterales denominados laberintos etmoidales. ¿Estamos? Entonces, esas son las estructuras de nuestro hueso etmoides. Voy a borrar acá esto. Si me deja borrar, ahí está. Bueno, seguimos entonces. Vamos a empezar a hablar de lo que es la lámina vertical del hueso etmoides. Dice que está dividida por la lámina horizontal, denominada lámina cribosa, en una porción superior y otra inferior. Entonces, nuevamente, estamos viendo esta, la porción vertical. Dice que está dividido en dos segmentos por la lámina horizontal, o también llamada lámina cribosa. Acuérdense entonces que tenemos acá la lámina cribosa. La lámina cribosa, o lámina horizontal, lo que va a hacer es separar nuestra porción vertical en dos porciones. Una porción superior y una porción inferior. ¿Ok? La porción superior va a recibir el nombre de crista galli. ¿Ok? Va a recibir entonces el nombre de crista galli. Y la porción inferior la porción inferior del segmento vertical va a recibir el nombre de lámina perpendicular. ¿Ok? Entonces tenemos esas dos. Entonces, vamos a empezar a hablar de cada una. Dice primeramente, porción superior de la lámina vertical. Se denomina crista galli. Como podemos ver en la imagen de acá, podemos ver que esta porción superior de la lámina vertical se va a llamar crista galli. Dice que tiene forma de pirámide triangular, por lo que presenta una base y un vértice. Dice que la base se implanta en la cara superior de la porción horizontal llamada lámina cribosa del etmoides, y dice que el vértice es libre y se relaciona con la hoz del cerebro. También tiene bordes. El posterior es oblicuo, inferior y posteriormente, y el borde anterior es casi vertical y se articula con el hueso frontal. Eso vamos a ver acá. Acá tenemos el hueso etmoides visto desde un corte sagital que eliminó ¿qué cosa? Los laberintos etmoidales. Acá no estamos viendo los laberintos etmoidales. Es como que el corte fue de esta forma. Acá le voy a marcar cómo fue el corte. Es como que el corte fue así. ¿Ok? Fue así y estamos viendo esta zona hacia allá. ¿Ok? Por lo tanto, no vamos a ver ninguna de estas estructuras de acá. ¿Estamos? Eso ténganlo en cuenta. Entonces, eliminamos lo que es los laberintos etmoidales en este corte sagital y estamos viendo qué cosa. Superiormente, la crista galli, en la parte media, la lámina cribosa o lámina horizontal, e inferior la lámina perpendicular, que sería la porción restante de la lámina vertical. Entonces, vamos a ver acá. Entonces, hicimos ese corte y estamos viendo ahí en forma lateral. Entonces tenemos la crista galli, la lámina cribosa o lámina horizontal y la lámina perpendicular. Ahora, podemos ver acá entonces que la crista galli va a tener lo que es una base y por la base de dicho triángulo se va a insertar ¿en dónde? En la lámina cribosa, ¿ok? O lámina horizontal, se va a incrustar en ella. Su vértice es libre y se posiciona hacia anterior.
y eso nos servía para la posición atómica. Luego tiene un borde posterior y un borde anterior. El borde posterior dice que es oblicuo hacia inferior y hacia posterior. ¿Ok? Oblicuo hacia inferior y posterior. Y después por el borde anterior dice que se articula ¿con quién? Con el hueso frontal. Estamos que acá está. Se articula con el hueso frontal. Que esto es lo que dice acá nomás. Dice que el borde anterior es casi vertical y se articula con el hueso frontal. Y con eso ya terminamos lo que es hablar de la porción superior de la lámina vertical del etmoides. Eso ya terminamos de hablar de ello. Ahora, vamos a hablar de la porción inferior de la lámina vertical del etmoides. Dice que recibe el nombre de lámina perpendicular del etmoides. ¿Ok? Acá lo podemos ver. Esta era la lámina vertical. Su porción superior, cresta gali, porción inferior, lámina perpendicular. Acá dice entonces que esta tiene una cara derecha y una izquierda. Estas caras están separadas por lo que son 5 bordes. Un borde superior, uno anterior, uno anteroinferior, uno posterior. Bueno, este creo que sería al revés, ¿no? Uno posterior inferior y otro posterior. Voy a corregir acá. Voy a cambiar de lugar. Ahí está. Bueno, entonces, lo importante de la lámina perpendicular del etmoide, que sería son los bordes, ¿ok? Que serían los siguientes. Acá voy a ir dibujando y voy a ir marcando cuáles son los bordes del mismo. Entonces, ténganle paciencia a mi compu. Bueno, voy hablando al aire mientras tanto. Bueno, tenemos entonces un borde superior que sería este de acá. Ahí ya me ando. Ya me anduvo. Bueno, tenemos este de acá. A ver si me marca ahí. Bueno, me marcó más o menos más. Pero nada, tipo voy escribiéndolo así nomás. Tenemos entonces el borde superior de la lámina perpendicular, que dice que se articula ¿con quién? Con la cara inferior de la porción horizontal del etmoides. O sea que se articula ¿con quién? Con la lámina criosa. Eso tienen que saberlo. O se implanta en la lámina criosa, también pueden decir. Luego van a tener lo que es el borde anterior, que es este de acá. Dice que el borde anterior de la lámina perpendicular se articula ¿con quién? Con la espina nasal. Estamos con la espina nasal del frontal. Luego tenemos lo que es el borde anteroinferior, que es este de acá. Que el borde anteroinferior se va a articular con el cartílago del tabique nasal, que sería este. El cartílago del tabique nasal. Luego tenemos el borde posterior, que este se va a articular con el hueso vomer. ¿Ok? Y por último tenemos el borde posterior. A ver si me deja marcarlo acá. Que bueno, que el borde posterior se articula ¿con quién? Con el esfenoides. ¿Ok? Especifica qué parte del esfenoide, la denominada cresta esfenoidal. La cresta esfenoidal del hueso esfenoides. Entonces, esta imagen de acá, así como la ven, les viene como anillo al dedo para poder repasar esto. Esto únicamente tipo de memoria nomás. Pero ya aprendiendo esto, ya pueden ser más detallados en ciertas descripciones. Por ejemplo, cuando ustedes hablen del borde de la espina nasal del frontal, acuérdense que, bueno, cuando hablamos de la espina nasal del frontal decíamos que surgía posterior al borde nasal y que se articulaba anteriormente con el hueso nasal y posteriormente con el etmoides. Bueno, ahora podemos saber que no se articula a cualquier parte del etmoides, se articula la lámina perpendicular del etmoides o borde anterior de la lámina perpendicular del etmoides.
Y con eso tipo ya podemos tipo ser un poquito más específicos con eso. A ver, ahí está. Bueno, entonces ya terminamos de hablar de esto. Bueno, ya terminamos de hablar de lo que entonces toda la lámina vertical. Ahora vamos a hablar propiamente de la lámina cribosa o lámina horizontal, que sería toda esta partecita acá nomás. Es bastante fácil, pero igualmente que sea fácil significa que tenga que ser, que no aprenderse. Dice que la lámina horizontal se va a llamar lámina cribosa, debido a los numerosos orificios que la perforan. Si nosotros vemos una imagen de lo que es la lámina cribosa vista de arriba, que sería acá, acá nosotros tenemos nuestra lámina cribosa de una vista superior. Acá podemos ver que está perforada por un montón de orificios. Por eso se llama lámina cribosa, porque está perforada por muchos agujeros. Dice que va a presentar dos caras, una superior y una inferior. Y eso es lo único importante que tienen que hacer. La cara superior de la lámina cribosa dice que es endocraneal, o sea que da hacia interior, y está dividida por la crista Galli en dos porciones laterales. Acá tenemos entonces la crista Galli, que nos va a dividir lo que es la cara superior de la lámina cribosa en dos partes laterales, una derecha y una izquierda. Dice entonces que dichas porciones están excavadas en forma de canales que discurren de anterior a posterior y que se denominan canales olfatorios. Entonces, estos canales que usted tiene acá, que están todos perforados y que están a los lados de la cresta Galli, se denominan canales olfatorios y se denominan así porque ahí van a descansar quién es el bulbo olfatorio. Acá pueden ver. Acá tienen la lámina cribosa del etmoides. Acá ustedes van a tener al fondo lo que es la lámina perpendicular del etmoides. Y acá ustedes tienen que superior a la lámina cribosa o lámina horizontal vamos a encontrar el bulbo olfatorio, uno a cada lado. Después, en la cara inferior de la lámina horizontal o lámina cribosa, vamos a encontrar lo que forma parte del techo de la fosa nasal. Acá tenemos la nariz, acá se respira y acá tenemos el techo de la fosa nasal. Y que dice que en dicha cara inferior vamos a encontrar lo que es un acúmulo gelatinoso denominado mancha amarilla. Esto que estoy mostrando acá con el mouse, esto es la llamada mancha amarilla. Esto. Que dice que allí se van a ubicar las células que dan origen al nervio olfatorio. ¿Ok? Acá van a haber células que dan origen entonces a los nervios olfatorios. Y dice que también encontramos muchos orificios, pero de muy pequeño diámetro, por donde pasan los filetes nerviosos que vienen de las células ubicadas en la mancha amarilla. O sea que acá, en la cara inferior, van a haber agujeros por donde van a ir subiendo las ramas nerviosas olfatorias y van a formar acá lo que es el bulbo olfatorio. ¿Ok? Tipo, ténganlo en cuenta eso. Entonces, nada, cara superior, los canales olfatorios para los bulbos olfatorios, cara inferior, la mancha amarilla donde están las células que originan los nervios olfatorios. Y con eso, tipo, ya terminamos la lámina cribosa. Además, pueden mencionar nuevamente que la lámina cribosa tiene la función de ¿qué? De dividir lo que es, uy, acá no sale la imagen, que tiene la función de dividir lo que es nuestra lámina vertical en dos, en una porción superior y una inferior, la superior crista Galli y la inferior lámina perpendicular. Esa es otra de las tantas funciones que tiene. Entonces, nada, acá estaría entonces el bulbo olfatorio y acá estarían los nervios olfatorios con la mancha amarilla, ¿no? Ahí está. Bueno, continuamos. Ahora los laberintos etmoidales, que esta es la parte más fea de todas y que, tipo, hay que aprenderla nomás, tipo, no les queda otra. Pero igualmente, repasando los demás huesos, va a ser más fácil porque los laberintos etmoidales, lo que tienen ellos es que por medio de dichas estructuras se va a articular con la gran mayoría de huesos de la cara y del cráneo, ¿ok? Que estén en la parte anterior. Se va a articular con la mayoría.
Entonces, el laberinto de hemodiales están suspendidos de los bordes laterales de la lámina cribosa o lámina horizontal y tiene forma cúbica aplanada transversalmente. Dentro del laberinto hemodial encontramos las celdas hemodiales. Acá tenemos los laberintos hemodiales, que sería toda. Voy a borrar todo esto, porque ya me parece que está de más. Entonces, tenemos lo que son estos bloques de acá, que son los laberintos hemodiales. Y después, dentro del laberinto hemodiales, encontramos las celdas o celdillas hemodiales. ¿Estamos? Entonces encontramos esto. Entonces, nada, dentro del laberinto hemodial encontramos las celdas hemodiales. Y bueno, las celdas nos van a servir ¿para qué? Para articularse con los distintos huesos. Entonces, nada, dice el laberinto hemodiales va a presentar lo que es una cara anterior, una posterior, una superior, una inferior, una lateral y una medial. ¿Ok? Ahora, vamos a ir mencionando con qué huesos se articulan. El tema acá de el hemodiales con los laberintos hemodiales es que por medio de sus caras, específicamente estas, la anterior, posterior, superior, inferior, se va a articular con huesos. Y ese es lo difícil acá. Entonces dice que la cara anterior se va a articular con los huesos lagrimales y maxilares. Así nomás dice. Después, la cara posterior con el hueso esfenoides. Después, la cara superior con el hueso frontal. La cara inferior con parte del maxilar y con el palatino. Ahora, esto lo voy a mostrar, a ver si puedo compartir pantalla y les puedo mostrar en tipo el modelo 3D del Anatomy Learning. A ver si acá les puedo mostrar eso. Entonces, a ver, relaciones óseas del dicho hueso. Acá está. A ver, voy a quitar el cigomático, voy a quitar la mandíbula, voy a quitar esto, voy a quitar todos los huesos que no tengan relación con el etmoides. Tampoco los nasales se articulan con él, tampoco este etmoides acá y tampoco claramente los huesos, ¿no? Ahí está. Bueno, tampoco estos serían los cornetes nasales inferiores. Este no, este no, este no. Bueno. Primeramente vamos a ver si puedo ir sacando algunos. Primeramente vamos a ver el de la cara superior. Vamos a ver primeramente el de la cara superior. A ver, uy. Perdón. Este acá, este acá, este acá, este acá y este acá. Bueno, acá entonces tenemos los laberintos hemodiales, que son estos, que son los que están ahí a los laterales. Tenemos que por la cara superior de los laberintos hemodiales se articula con la superficie etmoidal de la porción horizontal del hueso frontal. Ahí lo tenemos. ¿Ok? Entonces ya terminamos de ver el primero. Ahora, ¿cuál sería? El palatino. Bueno, voy a mostrar con un maxilar, a ver si hay un maxilar acá. Bueno, me gusta el esfenoides mientras. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, acá tenemos el esfenoides, que ustedes pueden ver que se articula por medio de la cara posterior de los laberintos etmoidales. ¿Estamos? O sea, allá tenemos eso. Y acuérdense también que no únicamente se articula con el esfenoides por medio de los laberintos etmoidales, sino también por el borde posterior de la lámina perpendicular. ¿Ok? A ver si puedo hacerlo medio... No, creo que no lo puedo hacer invisible. Pero bueno, allá tienen eso entonces. A ver que lo vuelva a volver a esto. Yo voy a quitar este, voy a quitar este, voy a quitar este, voy a quitar este. Voy a quitar el esfenoide, voy a quitar este. Bueno, acá tenemos el maxilar, que el maxilar era por medio tanto
de la cara anterior, del laberinto de hemodiales. Ahí pueden ver por medio de la cara anterior del laberinto de hemodiales y también por medio de lo que era la cara inferior del laberinto de hemodiales. ¿Ok? Después, por la cara inferior, acá vamos a eliminar este. Por la cara inferior del laberinto de hemodiales teníamos también lo que era el palatino. Lo pueden ver. Y por medio de la cara anterior teníamos lo que era el hueso lagrimal. ¿Ok? Entonces, anterior, lagrimal y maxilar. Inferior, maxilar y palatino. Superior, el frontal. Y posterior teníamos lo que era el esfenoides. Y ahí tipo ya terminamos todas esas caras. Ahora, dejo compartir acá y voy a seguir mostrando lo que es el apunte porque ahora sí viene lo complicado. Tenemos cara lateral del laberinto hemodiales. Dice que limita lateralmente el laberinto hemodial por lo que recibe el nombre de lámina orbitaria. Forma parte de la pared medial de la cavidad orbitaria. Esto lo tengo que mostrar, no acá, acá. Entonces, tenemos acá, esta es la cara lateral del laberinto hemodial. Esta es. Ahí ustedes pueden ver que forma una superficie lisa. Esta superficie lisa se llama lámina orbitaria y limita la pared medial de la cavidad orbitaria. A ver si puedo compartirles de vuelta con el celular y les muestro. A ver, acá, ahí está. Ustedes tienen acá entonces la cavidad orbitaria, que superiormente dijimos que teníamos al hueso frontal, y en la pared medial podemos ver que está parte de ella limitada por lo que es el hueso etmoides. ¿Ok? Ahí pueden ver. Entonces, la cara lateral de los laberintos hemodiales limitan la parte de la pared medial de la cavidad orbitaria. ¿Ok? Acá al lado. Entonces, nada, allá tenemos parte. Acuérdense eso de tipo cómo se limita la cavidad orbitaria porque después van a tener que ver ojo y va a ser importante que lo sepan describir bien. Bueno, ahora sí viene la parte fea, que es la cara medial de los laberintos hemodiales. Bueno, sepan desde ya, la cara medial de los laberintos hemodiales sería hacer esto. A ver si puedo marcar acá. Nosotros entonces tenemos los laberintos hemodiales. Ahora, nosotros vimos este lado de acá, que es la cara lateral. Ahora nosotros tenemos que ver la cara medial del laberinto hemodial. ¿Y cómo lo logramos ver? Tenemos que hacer un corte. De esta forma, hacer un corte y mirar hacia allá. ¿Ok? De esa forma vamos a ver lo que es la cara medial de los laberintos hemodiales. De esta forma se ve. ¿Ok? Quiero que eso quede bien claro. ¿Estamos? Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque lo vamos a ver ahora. Ahora vamos a ver importante eso. Nada que tiro cualquiera. Tengo que ir al otro PDF. Ahora. Este no me interesa. Este sí me interesa. Bueno. ¿Cómo puedo empezar a hablar de esto? ¿Cómo puedo empezar a hablar de esto? Complicado. Bueno. Voy a empezar a leer esto y después tipo voy viendo las imágenes. Dicen, cara medial de los laberintos hemodiales. Dice que forma la
pared lateral de las fosas nasales. ¿Ok? Pared lateral de las fosas nasales. Entonces, acuérdense que era algo así. Entonces, teníamos que, primeramente, a ver cómo le puedo dibujar acá. Entonces, teníamos primeramente, es que no sé cómo describirlo, arre. Bueno, teníamos primeramente entonces esta línea media que sería justamente la parte media de ¿qué? De nuestra cavidad nasal. Ahora, tenemos después la pared medial, esta es la pared medial de nuestro laberinto hemoidal. Bueno, la pared medial del laberinto hemoidal va a ser el límite lateral de la, como dice acá, de nuestra fosa nasal. ¿Ok? Entonces, pared medial del laberinto medial, límite lateral de la fosa nasal. Eso lo podemos ver bien en una imagen que les descargué, creo. Ahí les muestro. A ver, sería en esta imagen de acá. Acá lo vamos a poder ver bien eso. Entonces, tenemos acá esta parte de acá. Entonces, a ver cómo lo dibujo acá. Bueno, primero esto es un corte frontal de lo que es el hueso hemoidal. Tenemos acá entonces, a ver si le puedo acá dibujar. Ahí está. Tenemos entonces acá lo que es la lámina cribosa del hueso etmoides. Y tenemos acá a los costados, ¿qué cosa? Tenemos los laberintos etmoidales, que serían esta parte de acá más o menos. Entonces acá tenemos los laberintos etmoidales. Ahora, tenemos que parte de la lámina perpendicular y después continuada con los cartílagos nasales, van a ser, ¿qué cosa? El límite medial de la fosa nasal, que la fosa nasal sería, a ver si puedo marcar con otro color, la fosa nasal sería esto. Entonces, ¿cuál es el límite lateral de las fosas nasales? La cara medial del laberinto etmoidal. ¿Cuál es el límite medial de las fosas nasales? La lámina perpendicular del etmoides y el cartílago nasal. Y ahí tenemos esos límites que es el que les están mencionando acá. Entonces, eso sería. Sofía, ¿entendiste esa parte? ¿Por las dudas? Ok, ahí saben si no entendés, ¿ok? Está re complicado. Bueno, entonces continúo. Entonces, después dice, la cara medial del laberinto etmoidal presenta los cornetes nasales superior y medio. ¿Ok? Los cornetes nasales superior y medio. Existe la posibilidad de encontrar dos cornetes más, pero son inconstantes, son llamados cornetes nasales supremo y Zuckerkant. Esto de acá que dice acá, esto es un añadido que hace Rubieri, pero yo no creo que sea tan importante. O sea, lo importante es que vos menciones lo que es cornete nasal superior y medio. ¿Y qué son los cornetes nasales? Te preguntarás. Los cornetes nasales serían, a ver si, serían estas estructuras de acá.
acá tenemos un cornete nasal y acá tenemos otro cornete nasal. En palabras simples, ¿qué son los cornetes nasales? Son estructuras óseas, o sea, son estructuras hechas de hueso. ¿Ok? Entonces, estos son los cornetes nasales. ¿Y dónde están los cornetes nasales? Están en la cara medial del laberinto etmoidal. Ahora, nosotros entonces teníamos todo esto que es el laberinto etmoidal y tenemos que en la cara medial del mismo tenemos los cornetes nasales. Ahora, ¿ves estos espacios que se generan acá? Que están comprendidos entre cornete nasal y el resto de pared medial del laberinto etmoidal. Esto que vos ves acá, estos espacios de acá, se van a llamar meatos nasales. ¿Ok? Meatos nasales. Voy a repetir de vuelta. Tenemos entonces el laberinto etmoidal, que serían los segmentos laterales del hueso etmoides. La cara medial del mismo va a delimitar primeramente ¿qué cosa? Las fosas nasales. Después, la cara medial también va a presentar unas estructuras óseas o prolongaciones óseas denominadas cornetes nasales, tanto superior como inferior, como medio. ¿Ok? Ahora, dichas prolongaciones óseas denominadas cornetes van a delimitar junto con el resto de la pared medial que está acá, del hueso etmoides, unos espacios llamados meatos nasales, que nuevamente tenemos un meato nasal superior y un meato nasal inferior. ¿Ok? Eso que dice acá. Los cornetes nasales limitan con la porción correspondiente a la cara media del laberinto etmoidal los espacios denominados meatos nasales, que son dos, meato nasal medio y meato nasal superior. Ahora, después dice, del extremo anterior del meato nasal medio se desprende una delgada lámina. Bueno, esto de momento no importa. Ahora voy a ver que entiendas esta imagen de acá. ¿Ok? Voy a explicarte que entiendas esta imagen de acá. Primero te voy a explicar cómo se dio este corte, porque es importante que entiendas el corte. Vamos a ver acá. El corte fue así. Cortaron así lo que es, o sea, un corte se llama corte parasagital, porque no se dio justamente en el eje, específicamente en el eje este sagital, sino se dio hacia un costadito. Entonces un corte parasagital. Y borramos toda esta parte de acá y miramos hacia allá. ¿Ok? Miramos hacia allá. Entonces vamos a ver qué cosa. Vamos a ver este cornete nasal. Vamos a ver este otro cornete nasal. Y vamos a ver los espacios comprendidos entre ellos que son los meatos. Entonces vamos a ver de vuelta la imagen. Uy, que no puedo ponerlo. Ahí está. Entonces, acá entonces, por eso nosotros, por ejemplo, acá no vemos la crista Gallin. No vemos la crista Gallin y tampoco vemos la lámina perpendicular porque el corte se hizo de esta forma. Eliminamos toda esta parte y únicamente estamos viendo esta. Estamos entonces viendo la cara medial de esta parte del laberinto medial. ¿Ok? Todo esto lo eliminamos. Solamente estamos viendo esta parte. Entonces vamos a ir viendo acá. Tenemos que ver entonces lo que es el cornete nasal superior. Después lo que es el meato nasal superior, después lo que es el cornete nasal medio y el meato nasal medio. Entonces, vamos a ir viendo. Acá están, acá puede ver el cornete nasal superior, el meato nasal superior y el cornete nasal medio con el meato nasal medio. ¿Ok? Y esta parte acá ya sería otro hueso. ¿Ok? Entonces eso no le des pelota, dale pelota a esto nomás, a esta parte acá. Entonces, ya nos ubicamos en esa parte, al menos, ¿no? Ahora, esto es importante. Los cornetes
los cornetes nasales, que son estos de acá. ¿Por medio de qué, de cuál de sus partes está unida al laberinto etmoidal? Por medio de su borde superior, ¿ok? Por medio de su borde superior se une al resto del laberinto nasal. Por lo tanto, el borde anterior, el borde posterior y las caras interna y externa van a estar libres. Y esas caras van a delimitar con la correspondiente cara medial del laberinto etmoidal lo que son los meatos nasales, ¿ok? Entonces, por eso acá vos ves que anteriormente parece que está libre, es porque está libre, inferiormente también está libre, posteriormente también está libre, y acá también podés ver que está libre. Y únicamente está unida a lo que es el hueso etmoides por medio de su parte superior. ¿Estamos? Por medio de su parte superior, como puedes ver en la imagen de acá. Únicamente por su parte superior está unida al hueso etmoides y por el resto está libre. ¿Ok? Y del otro lado, obviamente si quitamos lo que es este meato, que creo que acá está, si nosotros quitamos lo que es quitamos lo que es el cornete, vamos a ver lo que es el espacio que sería el meato correspondiente. ¿Estamos? Acá tenemos el meato nasal superior y por acá tendría que estar el meato nasal medio, aunque tendría que ser todo esto en realidad. Y acá tenemos el meato nasal inferior, pero eso es otra cosa que vamos a ver más adelante. Entonces nada, acá podemos ver nuevamente que están unidas únicamente por medio de ¿qué? Por medio del borde superior del mismo. Superiormente nomás está unida. Después el resto está libre. Bueno, ¿entendiste todo eso, Sofía, hasta ahora? Bueno, está bien, está bien. Bueno, ahora lo último acá, que esto es lo último importante. Entonces, tenemos acá el cornete nasal medio, que lo cortamos, ¿ok? Entonces lo que hicimos fue hacer otro corte más, pero esta vez el corte fue así. Uy, tiré cualquiera. El corte fue así. ¿Estamos? Entonces, eliminamos esta parte del cornete nasal superior y esta parte del cornete nasal medio. Y empezamos a ver la parte interna, ¿ok? La parte interna de la pared medial del hueso, de los laberintos etmoidales del hueso etmoides. Entonces, eso es lo que ocurre acá. Pues está cortado esta parte del cornete nasal medio. Ahora, dice ahí entonces que del extremo anterior del meato nasal medio se desprende una delgada laminilla ósea denominada apófisis unciforme. Es esta de acá. Ve acá dice apófisis unciforme hueso etmoides. Acá puedes ver, es toda esta estructura acá. Todo lo que vos ves acá, todo esto, es la apófisis unciforme. ¿Ok? ¿Que sale de dónde? Sale de la parte anterior del meato nasal medio. Entonces, acá tenemos la inserción del meato nasal medio y en su parte anterior se desprende esta apófisis unciforme que se dirige hacia inferior y posteriormente. Y se relaciona con el hueso cornete nasal medio. Acá puedes ver, se relaciona con el hueso cornete nasal medio. Eso sería lo importante. Y también con el hiato maxilar, pero eso no es tan importante. Lo importante es que por medio de esta apófisis unciforme, el cornete nasal medio se va a comunicar con el cornete nasal inferior, que es un hueso aparte. Ahora, dice después que posterior a la apófisis unciforme, que es esta prolongación del extremo anterior del cornete nasal medio, vamos a encontrar en la denominada bulla etmoidal, que es esta acá, que es este círculo acá que vos puedes ver. Esto puedes ver. Que está posterior a la apófisis unciforme. ¿Y cuál es la función de la bulla etmoidal? Dice que va a prolongar
hacia posterior lo que es el cornete nasal medio. Eso es lo único que hace. O sea que hará algo así. Vamos a ver la imagen acá al Rubieri, pero está medio fea, pero tipo me sirve para explicarte. Acá. Imagínate que acá estaba entonces lo que era, ¿qué cosa? El cornete nasal medio, que estaba unida únicamente al hueso etmoides por medio de su borde superior. ¿Estamos? Entonces, nada, si lo quitamos, vamos a ver la parte de la pared medial del laberinto etmoidal, que sería esta parte que estamos viendo acá. Ahora, tenemos acá que el extremo anterior del meato nasal medio va a salir lo que es la aponesis unciforme. ¿Estamos? Y posterior a ella se va a encontrar entonces la bulla etmoidal, que sería este círculo de acá, que lo que hace es prolongar hacia posterior, ¿qué cosa? El meato nasal medio. Sus funciones básicamente es eso, empujar al meato nasal medio hacia posterior para que se haga más largo nomás. Esa es la única función de esta bulla etmoidal. ¿Ok? Ahora, después dice que la bulla etmoidal, la cual prolonga la porción posterior del borde superior del cornete nasal medio, de la que está separada por una depresión denominada el surco retrobullar. Entonces, acá no se ve, acá tampoco se ve, pero, tipo, eso no se ve, pero tipo, hay un espacio, a ver cómo le puedo graficar acá. Bueno, imagínate, vemos estos dos desde arriba. Imagínate, acá tenemos que de acá, esta sería esto sería una vista inferior de lo que sería el etmoides, ¿ok? Entonces, imagínate esto el etmoides. Entonces, esta sería la porción horizontal del etmoides, vista inferiormente, y acá sale lo que es el cornete nasal medio. Y acá tenemos entonces, anterior tenemos la apófisis unciforme, y acá hacia posterior tenemos entonces lo que es la bulla etmoidal. Dice que la bulla etmoidal entonces prolonga hacia posterior lo que es el borde superior del cornete nasal medio. Dice que está separado del mismo por un surco que estaría, a ver si estoy en lo correcto, sí, que está separado del mismo por un surco, uy, que no lo puedo graficar bien, por un surco que estaría más o menos por acá, que se denomina surco retrobullar. O sea, que el surco retrobullar estaría más o menos por acá, obviamente quitando esta parte del cornete nasal. Y este surco retrobullar lo está separando ¿a quién con quién? Está separando la bulla etmoidal del borde superior del cornete nasal medio, al cual prolonga hacia posterior. Es un trabalengua, lo sé, pero tipo así está escrito en el Rubieri. Y por último, lo último importante es que la bulla etmoidal, que es esta acá, bueno, lo verde sería, la bulla etmoidal, que sería todo esto acá, está separada de la apófisis unciforme por un espacio denominado hiato semilunar, que el hiato semilunar sería este de acá. Este espacio que vos ves acá, que lo separa la apófisis unciforme de la bulla etmoidal, se llama hiato semilunar, que es esta parte de acá. Y con eso estaría todo supuestamente.
Ahora, vos tenés más, te puse varias imágenes acá para que tipo también puedas volver a ver, pero espero que ya se haya entendido los cortes más que nada, porque capaz ves esto y capaz no entendés cómo se cortó, ¿ok? Esto, por ejemplo, un corte parasagital, como te dije anteriormente, que sería hacer esto, cortar hasta acá y mirar hacia allá. Eso sería, por ejemplo, el corte que se hizo acá. Por eso no sabe la crestagal y todo eso. Y nada, y acá un corte que en el cual se hizo esto, se cortó parte de los meatos, perdón, parte de los cornetes, para poder verlo, la pared media del laberinto hemorroidal propiamente. Y acá vos podés ver lo que es un corte frontal de la cara, donde podés ver lo que es el hemorroides ahí con los cornetes nasales y los meatos nasales, superior y medio. Y bueno, eso sería todo. ¿Entendiste, Sofía? Bueno, ya está por terminar la llamada y tipo no hice más que esto, así que nada, tipo anda a descansar más. Y capaz más en la noche hacemos otra llamadita. Pero repasa, ¿eh? Decime. Escucha, primero, ¿esta imagen entendés? O sea, este esquemita, ¿entendés? Más o menos. Es- exacto. Estas prolongaciones óseas de la pared media del laberinto medial son los cornetes, que después tipo se van a rellenar de carne, ¿no? Que es lo que nosotros vemos. Ahora, ¿qué son los meatos? Bueno, viste que esta es una prolongación de la pared medial de los laberintos hemorroidales, pero esto también es pared medial del laberinto hemorroidal, ¿no? ¿Ves? Esta parte acá y esta parte acá siguen siendo parte de ¿qué? De la pared medial del laberinto hemorroidal. Ahora, ¿ves este espacio que queda acá? Entre pared medial del laberinto hemorroidal y bueno, y la cara lateral de cada uno de los cornetes, ¿ves? Estos son los meatos nasales. O sea que los meatos nasales son espacios, espacios nomás son espacios que quedan entre cornete y pared medial del laberinto hemorroidal. ¿Estamos? Y por ahí pasa el aire, claramente, por ahí pasa el aire. O sea, vos cuando respirás, todo el aire va a pasar por acá, ¿no? Tipo, va a pasar por acá, tuki, y va a recorrer internamente los meatos y se mete. Va a pasar por acá, recorre internamente el meato y se mete. Pasa por acá, recorre internamente el meato y se mete. ¿Entendés? Bueno, eso sería todo. Bueno, terminamos. ¿Entendiste o no entendiste nada? Arre, ya no entendiste nada y me estás mintiendo. Bueno, está bien, dale, dale. Bueno, joya. Después pasa el video y le paso a Abril. Así que nada. Dale, dale, gracias. Bueno, descansa. Nos vemos. Chau, chis.